Buenos días. Este es el grupo 4. Está conformado por María Camila Fernández, Sebastián Hernández, Santiago Saldaña y yo, Lina Mela. Bueno, la idea de la actividad que teníamos era ir haciendo preguntas y por grupos sacar un representante para ir contestándolas. Si la respuesta era correcta, ganaban puntos dependiendo de la dificultad de las preguntas. Sin embargo, al no poder hacer la actividad, vamos a hacer las preguntas y responderlas solamente. Bueno, a continuación hablaremos del consumo de oxígeno. Bueno, el consumo de oxígeno pues es el volumen de oxígeno consumido pues por los tejidos corporales en una unidad de tiempo. Bueno, este se expresa en mililitros por minuto y cuando pues se corrige con el peso corporal se expresa en miligramos sobre kilogramos por minuto. Bueno, en otras palabras, pues el oxígeno pues es tomado por la microcirculación de los tejidos. Esta variable la encontramos pues determinada por algunos requerimientos metabólicos, pues que estos dependen de la actividad y la tasa metabólica basal. Empezaremos con la pregunta, ¿con qué ley se determina el consumo de oxígeno? Así es, se determina con la ley de Fick. A continuación te explicaremos el por qué. Calculado pues por la ecuación de Fick como producto del gasto cardíaco y de la diferencia en el contenido pues del oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa. Bueno, como segunda pregunta tenemos ¿a cuánto puede llegar el VO2 en atletas sanos? Bueno, tenemos que en reposo el consumo de oxígeno de un adulto normalmente es de 3 a 3,5 mililitros sobre kilogramos sobre minuto, pero realizando un ejercicio intenso, un atleta sano puede llegar de los 60 a los 70 miligramos sobre kilogramos sobre minuto. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué o cómo puede aumentar el consumo de oxígeno? Bueno, el consumo de oxígeno puede aumentar por factores como lo es la fiebre, la actividad muscular, como lo es pelear, respirar, moverse, convulsionar o temblar. Ahora procederemos a hacer las preguntas de los determinantes del oxígeno, del volumen del oxígeno. La primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que se consideran centrales o factores centrales? La respuesta es la cantidad de transporte de oxígeno, la limitación de la difusión perisférica del oxígeno en el músculo y finalmente el gasto cardíaco, como la más evidente. La siguiente pregunta nos dice que cuál es una de las características del músculo esquelético que se denomina un factor. Nuestra respuesta es perisférico. Una de las características del músculo esquelético es que se le denomina un factor perisférico y no central, a diferencia de los que ya repasamos. Tenemos que nuestra siguiente pregunta dice, a los factores como la masa muscular, la constitución genética, edad y sexo son factores que alteran al máximo el consumo de oxígeno, como se les denomina. Se les denomina factores determinantes. Factores como la edad y el sexo son factores cruciales dentro de la cantidad del volumen de oxígeno. La siguiente pregunta es de verdadero o falso y nos indica que si el volumen de oxígeno es limitado por el gasto cardíaco y la capacidad de transporte. La respuesta lógicamente es verdadero. El gasto cardíaco, sí, el volumen de oxígeno sí se afecta por el gasto cardíaco y la capacidad de transporte. Nuestra siguiente pregunta es, ¿el sistema pulmonar es irrefutable dentro del determinante del volumen de oxígeno? Esta también es de verdadero o falso. La respuesta es no. Dentro del sistema pulmonar, si bien es un factor que puede llegar a afectar el determinante del volumen de oxígeno, no es irrefutable, es un factor muy situacional o que depende de otros factores. Y creo que con eso terminamos todas nuestras preguntas acerca de determinantes eh, del volumen, del volumen de oxígeno. Bueno, ahora hablaremos de la cinética del volumen durante el ejercicio. Para empezar, ¿qué es? Bueno, este es el estudio de los mecanismos fisiológicos responsables de la respuesta dinámica del VO2 al ejercicio y su subsiguiente recuperación. El estudio del VO2 y su regulación es importante debido a que el metabolismo oxidativo es una vía
principal por el cual el organismo humano genera energía para realizar trabajo en casi todas las actividades cotidianas. Bueno, entonces, ¿qué es el ejercicio de carga incremental? Es donde se va aumentando progresivamente la intensidad del ejercicio eh, hasta llegar al punto máximo que logra el sujeto soportar. Esto pues si se quiere llegar a conseguir un esfuerzo máximo. ¿Qué sucede cuando el sujeto logra aumentar la intensidad de ejercicio después de llegar al VO2 máximo? Bueno, cabe aclarar que al llegar al VO2 máximo es muy difícil incrementar la intensidad del ejercicio, pero si se logra, se alterará pues la relación, ya que se producirá una meseta, lo que significa que el VO2 se mantiene estable, así aumente la intensidad. ¿Qué es el punto de cambio del VO2? Es el punto donde se produce la pérdida de proporcionalidad en la intensidad de trabajo. ¿Por qué se da la pérdida de la eficacia mecánica muscular? Existen muchos factores por los que se puede dar esta pérdida de eficacia. Entre esos tenemos que el aumento de la ventilación pulmonar, la acumulación de hidrógeno, el aumento de la temperatura muscular, reclutamiento de las fibras musculares tipo 2, acumulación de lactato sanguíneo, concentración de catecolaminas plasmáticas, entre otros. Bueno, y ahora hablando de estas dos diapositivas, estas dos gráficas, en la primera se evidencia, digamos, la respuesta del VO2 en un ejercicio incremental, pero aquí tendremos en cuenta es el volumen y la potencia, que a medida que va aumentando el ejercicio, pues va aumentando dicha potencia. Y en la gráfica 2 encontraremos una respuesta del VO2 durante la realización del ejercicio incremental en rampa. Esta tendremos en cuenta el VO2, pero tendremos en cuenta es la intensidad, no como el anterior, la potencia. ¿Qué es el ejercicio de carga constante? Entonces, el ejercicio de carga constante es donde el sujeto mantiene una intensidad constante durante un tiempo determinado. Bueno, y ahora hablando un poco de cuáles son las fases del consumo del oxígeno en el ejercicio, hablaremos de la fase 1, que es la primera respuesta rápida cardiodinámica. Y la fase 2 es el aumento monoexponencial del VO2 hasta alcanzar uno constante o un estado estable. ¿Qué es el componente rápido del VO2? En ejercicios de carga constante con intensidad de bajo umbral láctico, el VO2 aumenta monoexponencialmente desde el principio del ejercicio hasta alcanzar el estado estable. Esto dura más o menos 3 minutos. ¿Qué es el componente lento del VO2? Bueno, este aparece tras un aumento exponencial inicial e impide alcanzar un estado estable. Esto se cree que se debe al reclutamiento progresivo de las fibras tipo 1 y tipo 2. ¿Qué efectos tiene una menor eficiencia mecánica muscular? Bueno, una mejor eficiencia refleja un coste más elevado de fosfatos para la producción de la fuerza requerida y un coste de oxígeno adicional para la producción de los fosfatos. Bueno, y pues por último, nosotros hicimos 3 mapas mentales, cada uno es del tema que expusimos y los pusimos en forma de rompecabezas pues para combinar esta actividad. Muchas gracias.